Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Es un privilegio nuevamente poder compartir la palabra de Dios en este lugar. Es un gran privilegio, realmente uno no es digno. Yo comenté en cierta oportunidad, una vez al predicar aquí, que cuando era chico, me costaba pasar al frente del salón y leer. La maestra, nos hacía leer, pasar al frente, y me costaba mucho, y yo con mi libro lo ponía acá para que la gente para que los alumnos, los otros compañeros no me vean. Y realmente hoy me encuentro predicando y la verdad que veo el obrar de Dios en mi vida, ¿no? Cómo Dios me ha transformado y cómo me sigue transformando, ¿no? A medida que yo le dé lugar, Él va a seguir obrando en mi vida, como va a seguir obrando en cada una de sus vidas. Quiero que oremos y vamos a comenzar con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, yo te doy gracias por esta nueva oportunidad que tú me das de poder transmitir tu palabra. Realmente, como dije recién, no soy digno, pero tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias por tu obrar, por el obrar de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos de esa vana manera de vivir. Te agradecemos, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros. Y, Señor, gracias por perfeccionarnos. Te pido que bendigas en esta noche, Señor, a esta congregación, a los hermanos, Señor. Que tú estés ministrando, que sea tu gracia, Señor, sobre mi vida para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. Te pido que bendigas, Señor, cada una de las vidas, Señor, cada uno de los hermanos, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, para así ser perfeccionados a la imagen de Jesús. Amén. Un poco chico el atril. Bueno, hace ya unos años atrás se reunía con nosotros un hermano. Ese hermano no estaba viviendo en su casa, sino que estaba viviendo en la casa de una hermana. Estaba parando allí en la casa de una hermana. Y este hermano un día nos dijo de que quería que vayamos a enseñar la palabra de Dios allí donde estaba viviendo él. Le habían dado un lugar en el garage, en el garage de la casa de allí que estaba viviendo. Y nosotros íbamos todas las semanas allí a enseñar la palabra de Dios. Y un día, cuando estábamos allí reunidos, de pronto se escuchó un golpe en el portón y se abrió el portón de manera violenta. Y allí entró el cuñado de este hermano, ¿no? Se estaba queriendo proteger. Yo pensaba, que lo estaban corriendo algunos muchachos con pistolas, pensé lo peor. Todos en aquel momento nos asustamos, nos sorprendimos. Creo que Cristian estaba. Realmente fue una experiencia tremenda. Resulta que lo que había pasado era que la mujer, la esposa de este hombre, lo estaba, estaba tirando cascotes, piedras. Y le había agarrado un ataque de enojo, ¿no? Y había un conflicto tremendo allí en la familia. La mujer también agarró piedras y le tiró al auto de ellos. Y yo pensando en esto, digo, qué bárbaro, ¿no? Qué experiencia que hemos vivido. Me acordaba justamente de la palabra que dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras, dice la palabra de Dios. Y es verdad, el que fácilmente se enoja hace locuras, ¿no? A veces la gente se enoja tanto que hasta llega a matar a otros. En estos días estuve viendo en la televisión un hombre, se había entregado ese hombre a las autoridades, y ese hombre había matado a su ex esposa, que estaba con, otro hombre, y lo había matado. Él había guardado bronca, enojo, amargura,
rencor en su corazón y fue violento y mató a esa mujer y al hombre que estaba con ella. En realidad, hermanos, todos experimentamos enojos. El enojo es algo que está en nosotros, es una obra de la carne, es una emoción, digamos que una emoción fuerte que a veces surge, ¿no? Una emoción intensa que tenemos todos nosotros. Y acá, en realidad, hombres y mujeres, no hay distinción. Todos nos enojamos. Chicos, grandes, ancianos. Todos los seres humanos nos enojamos, todas las naciones. Es una realidad. El enojo, dice la Biblia, que habita en el seno de los necios. Mucha gente tan necia que por ahí explota, es muy explosiva y de pronto hace desastres, ¿no? Pero muchas son las causas por las cuales vienen los enojos. Por ejemplo, hay gente que está muy frustrada por algunas cosas que quizás han querido lograr y no han podido. Y eso les surge, digamos, como una bronca interior, una rabia interior, porque no han podido concretar sus objetivos. Eso es algo que a veces a la gente le pasa, ¿no? Se siente frustrada. Hay gente que está enferma y se siente irritable por todo, no se puede comunicar bien porque está enferma, y eso hace que como es que sea una persona que no se pueda relacionar bien uno, ¿no? Es así, hay que entender esas cosas, porque a veces por ahí nosotros quizás no somos empáticos y de repente juzgamos a veces a las personas y tenemos que ver por qué está así la persona, ¿no? Pero el enojo hace también desastre en un montón de cuestiones. A veces uno se enoja, qué sé yo, porque hablan mal de uno. Es normal que uno se enoje, se enfade interiormente porque hablan mal de uno, o porque no lo valoran, o porque quizás no aprecian lo que uno ha hecho. Tal vez te juzgan injustamente y eso enoja, molesta. Hay muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué decís, hermana Mirta? ¿Por qué uno se puede enojar también? ¿Sí? Hay gente que se levanta muy enojada. Hay gente que se levanta enojada. Sí, sí, sí. O sea, como estuve enojado, ya lo que se sigue levantando enojado. Sí, y si el día es medio difícil, aún aumenta más y más. Uno se estresa, ¿no? Yo, tengo mi cuñado que vive adelante de casa y a veces viene al mediodía, allí está con nosotros, y yo estoy comiendo y por ahí me empieza a tocar la cabeza, eso me surge un malestar, una molestia. Realmente, ustedes se reirán, pero es así, yo trato de estar calmo, ¿vio? Pero me surge una molestia, ¿no? Pero todos nos enojamos por diferentes causas. La vez pasada yo iba caminando por el centro y iba caminando tranquilo, más bien ahí por la calle San Luis, y se ve que había una mujer que estaba muy apurada y vieron la calle San Luis, hay una parte que por ahí están haciendo algunos arreglos y todo eso, ¿no? Y es muy estrecha, y por ahí se ve que la mujer quería pasar y yo no me di cuenta, y se ve que se enojó, porque cuando llegamos a la esquina me miró así con mucha furia y no sé qué dijo, pero bueno, a veces uno se enoja, ¿no? En realidad el enojo está en uno. Lo malo es que cuando uno se enoja tiene que no hacer maldades, no actuar de manera incorrecta. Vamos a leer un versículo bíblico que está en el Salmo 37:8. Salmo 37:8.
Salmo 37, 8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vamos de nuevo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esto lo dijo David. David, el rey de Israel, dijo esto y él estaba mirando cómo había gente que hacía el mal y él se ponía mal por esto, ¿no? Pero luego dice, deja la ira y desecha el enojo, porque todo lo que uno siembra, uno cosecha. A veces uno piensa, ¿cómo puede ser que fulano esté bien de salud, le vayan bien las cosas y de repente no es una buena persona, no actúa correctamente? Pero dice que no nos alteremos en manera alguna a hacer lo malo, porque en realidad Dios es justo y en su debido momento, si uno anda haciendo cosas malas, Él va a hacer justicia. Otra cosa que quiero compartir es que el enojo trae consecuencias físicas. Mucha gente cuando se enoja, los seres humanos, el ritmo cardíaco empieza, digamos, a latir aún más fuerte, ¿no? La presión arterial sube. A veces debido al enojo vienen problemas, digamos, de contractura en el cuerpo, de dolores en el cuerpo. Y hay que tratar de tener en consideración en cuanto a esto. Yo conocí a un hermano, tal vez Mari lo conozca y Valeria también. Bueno, él ya falleció, Valdesi. Valdesi era un hermano que sabía venir acá, no era de nuestra congregación, pero sabía venir de tanto en tanto a compartir alguna palabra. Y este hermano Valdesi, hace unos años atrás, se enojó con un vecino. ¿Y qué sucedió? Se enojó tanto con un vecino que le agarró un infarto. Y a los pocos metros de donde había discutido con el hombre, cayó muerto. O sea, el enojo, trae consecuencias tremendas. Hasta la muerte nos puede causar si de repente nos enojamos mucho. No sé si este hermano había tenido problemas cardíacos. Lo cierto es que debido a ese estado de enojo perdió la vida. También hay consecuencias psíquicas. Mucha gente se enoja, recuerda lo malo que le han hecho y eso hace que, el guardar ese rencor, el guardar ese enojo, hace que la gente se deprima. Hay mucha gente que está deprimida debido a esto, porque ha guardado rencor y se ha formado raíz de amargura en su vida. El enojo es dañino porque también hace distanciar a la gente. La sociedad realmente que estamos viviendo vive muy enojada por el gobierno, enojada por la situación económica, la gente está enojada en su hogar, el esposo con la esposa con el esposo, clima horrible, infierno, se vive en los hogares, los hijos también enojados con los padres con los hijos. Se está viviendo muy mal en la sociedad y en la familia. Qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro. Dije hace un rato de que el enojo es perjudicial. Yo personalmente, hermanos, quiero confesarles que, yo he tenido muchos problemas con el enojo. Era muy iracundo, tenía un carácter podrido, por así decirlo, ¿no? Y cuando me casé, al tiempo realmente empecé a mostrar, digamos, eso en mi persona. Me acuerdo que con Sandrita por ahí me enojaba y por 2 o 3 días no le hablaba. Esto yo lo he comentado, creo, en alguna oportunidad. Y estaba allí enojado, malhumorado. Por ahí me acuerdo que en una oportunidad salí enojado de casa, me fui a trabajar. Yo trabajé mayormente mucho tiempo en la calle. Me fui a trabajar y yo antes tenía el hábito
uno de los hábitos pecaminosos que tenía es de fumar. Yo fumaba. Y un día enojado salí de casa y por ahí pasó uno al lado mío y le dije, ¿me convidás un cigarrillo? Yo estaba muy tensionado ese día. ¿Me convidás un cigarrillo? Y él, sí, me convidó. Después pasaron las horas y es como que me quedó el gustito, porque yo antes era muy fumador. Me acuerdo que me levantaba a la madrugada y desesperado agarraba un cigarrillo. Así que después a otro le pedí, también me dio, ya un par de días me había comprado un atado de 10. O sea, el enojo me llevó a otro pecado. Y realmente, bueno, fueron tiempos difíciles para mí. Gracias a Dios que Él me libertó. Recuerdo que por ahí, para disimular un poco, me compraba no sé si ustedes conocen los menta cristal, los caramelos menta cristal, para que mi esposa no me oliera el gusto a cigarrillo. Pero ella se daba cuenta. Un día me agarró y me dijo, ¿vos estás fumando? No, yo no. Me parece que sí, a ver, y se acercó y se dio cuenta verdaderamente que yo había caído en eso, ¿no? Hermano, el enojo, cualquier otro pecado, nos lleva a hacer otra clase de pecado. Pero esa es una experiencia que yo la quería compartir porque por ahí acá hay jóvenes y de repente, bueno, esto es importante que lo sepan, que muchas veces está la tentación y por más que uno esté enojado, tiene que tratar de evitar esas cosas. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer un texto. Colosenses, capítulo 3. Lo buscamos. Colosenses, capítulo 3, lo tenemos. Versículos 5 al 10. Dice así la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le da estos consejos a los cristianos de Colosas, y seguramente los cristianos de Colosas habían hecho morir un montón de cosas en sus vidas. Pero también les recuerda a él que también una de las cosas que dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira y enojo, dice, ahí menciona la ira y el enojo, ¿no? Seguramente Pablo tenía también que hacer morir cosas en su vida, pero igualmente él está dando este consejo a los cristianos de Colosas. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer morir, como dice acá la palabra, lo terrenal en nosotros. El enojo es algo terrenal. Después en otra palabra, que aquí la anoté, no lo busquen, yo lo leo acá, dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Parece que aquí el apóstol le dice a los efesios que está, digamos, de alguna manera permitido enojarse, pero que eso no nos lleve a hacer lo malo. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que antes de llegar la noche, no dejemos pasar el tiempo, arreglemos las cosas.
Hay victoria, hermano, hay victoria sobre el enojo. Yo lo puedo decir porque, bueno, era una persona, como les dije, muy enojadiza, y de repente hoy, no digo que soy 100% una persona que no, en esa área no falla, pero si comparo el tiempo antiguo con el momento actual, puedo decir que, o sea, no sé, soy Gardel, por así decirlo, ¿no? Bueno, en Santiago 1:20, tampoco lo busquen, lo leo porque lo tengo escrito acá, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otra versión dice: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. El hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos siervos de Dios, y el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino debe ser, digamos, paciente. El siervo de Dios debe ser prudente, y cuando a uno le agarra ese enojo, porque todos lo tenemos, vuelvo a decir, tiene que estar allí, digamos, controlando, porque si uno no controla el enojo lo va a controlar a uno. Tenemos que tratar de identificar ahí cuando por ahí nos estemos por enojar. Hay consecuencias realmente, consecuencias para nosotros los cristianos que tenemos que tener presente, que cuando nos enojamos pecamos contra Dios, cuando nos enojamos pecamos contra el Señor, cuando nos enojamos apagamos el Espíritu, entristecemos el Espíritu Santo, cuando pecamos damos mal testimonio. ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y no te enojes si nosotros practicamos estas cosas? ¿Cómo podemos decirle a nuestro vecino: vení al templo, vení, congregate, vení a escuchar la palabra? Y ven que nosotros estamos, digamos, parte del día enojándonos, y ellos escuchan ese tipo de enojo y discusión. No, hermano, Dios quiere que nosotros iluminemos, y a veces el enojo hace hacer cosas que uno no debe, como por ejemplo, si yo estoy enojado, no me la tengo que agarrar con el otro, porque somos injustos. A veces exigimos cosas de los demás y nosotros mismos no las practicamos. Si estamos enojados no nos tenemos que agarrar con el otro. El otro día hablaba con un muchacho que me decía que enojado le dio una patada al gato porque estaba enojado. Hasta los animales cobran. El gato cobró ahí porque, bueno, estaba enojado este muchacho. Hermano, perdón, también en ese caso fue muy conocido que cuando ponía música salió y lo mató. Ah, sí. Sí, el otro día lo estuvimos diciendo, sí, el hombre que estaba enojado. Bueno, en realidad eso siempre sabe pasar. Nosotros, bueno, hace poco lo sabemos a eso que pasó, pero eso es muy frecuente que pasa, ¿no? Nada más que a veces no se comenta. Entonces, para nosotros vencer esto del enojo, tenemos que tratar, hermano, de mantener una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios, porque como siempre digo, si no nuestra carne va a prevalecer, nuestro enojo va a prevalecer, nuestra ira, nuestras quejas van a prevalecer. Si no andamos en el Espíritu, vamos a realmente vivir una vida en derrota. No vamos a vencer el enojo ni tantas otras cosas. Por eso tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, no satisfacer el enojo. Hay otro versículo que dice, no lo busquen, yo lo voy a leer 2 o 3 versículos para ganar tiempo. Proverbios 15:11 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. De nuevo, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Muchas veces cuando viene alguien enojado a recriminarnos ciertas cosas, si nosotros le respondemos como él, bueno, arde Troya. Pero si le respondemos con calma,
La blanda respuesta nuestra va a calmar la ira. Eso es una de las cosas que también tenemos que tener presente. Después en Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran inteligencia. El que es paciente. El que es agresivo muestra mucha insensatez. O sea que cuando nosotros nos enojamos y obramos mal, obramos de manera agresiva, estamos mostrando la insensatez que hay en nuestra vida. Después dice en Efesios 4:31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto es algo que es un hábito que está muy arraigado en nuestra vida y a veces cuando uno se enoja puede hacer mucho desastre porque a veces se dicen cosas enojado que después uno se puede llegar a arrepentir, pero ya está dicho eso y causa heridas tremendas, ¿no? Padres que a veces se han enojado con sus hijos y han dejado esa herida en su corazón por ese momento de enojo que han tenido. Si nosotros somos espirituales, tenemos que mostrarnos verdaderamente como somos. Si somos unas personas que en realidad nos vivimos enojando, quejando, eso es un indicador que no somos tan espirituales que digamos, ¿no? Para ir terminando, vamos a leer Proverbios 22, 24 y 25, búsquenlo, ese sí, Proverbios 22, 24 y 25. Ese versículo usted cualquiera lo puede leer, a ver, el que lo encuentra lo lee. A ver, ¿quién lo puede leer? Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Así con las personas iracundas las tenemos que dejar ahí de lado, porque eso nos afecta, nos quita la paz, esas personas nos quitan la tranquilidad, hay que tratar de evitarla. Y también dice, no sea que aprenda su manera, no te acompañe, no tenga, digamos, tanta amistad con esa gente, porque esa gente en realidad siempre vive así y realmente eso nos afecta en nuestra vida. Bueno, ahora quiero terminar más o menos leyendo algunos puntos que yo escribí acá para ver qué hacemos con esto, qué hacemos, ¿no? Con el enojo, cómo tener victoria sobre el enojo. Porque si yo les predico, de repente tengo que tratar también de darle la solución, porque si no queda todo inconcluso. Porque todos sabemos que todo el mundo se enoja, que nosotros tenemos eso, pero bueno, como primera cosa yo noté que tenemos que reconocer nuestra emoción. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos molestos, estamos enojados, admitir que es una reacción que todos tenemos y que hay que tratar de no manifestar, digamos, todo ese enojo volcando ira sobre los demás. O sea, lo primero es reconocer. No entrar en discusiones, porque eso hace subir el furor. No entrar en discusiones. Eso, escúchenme, o sea, cuando uno se enoja y se enciende ese enojo, esa ira, uno tiene que salir de ahí. Es lo mismo que si uno está en un edificio, se está quemando el edificio, uno tiene que salir del momento del incendio, del fuego, porque si no va a salir perjudicado. Es inteligente eso, salir de allí, salirse de ese momento de discusión, porque si no sube el furor y no tiene sentido. Yo no digo que después no lo charlemos, pero hay que tratar de evitar esas cosas, ¿no? Salir de la discusión y luego, o sea, reprimir tal vez el enojo en ese momento y luego sí hablarlo, cuando las cosas estén más calmas, cuando estén más tranquilas, sí, ahí hablarlo
porque tampoco es bueno que guardar todos esos enojos, porque antes dijimos que trae esos enojos guardados, traen depresión a nuestra vida, quitan la paz, nos hacen infelices. Otro punto, hablar las cosas en su momento, ¿no? Cuando todas las cosas estén calmas, dijimos, y hay que orarle al Señor antes de ir a hablar, porque no hace cosa que se encienda de nuevo la discusión. Hay que orarle al Señor, como todas las cosas, como lo que tenemos que hacer. Luego tenemos que, si hemos ofendido, pedir perdón. Cuesta a veces, pero pedir perdón. Pedirle perdón a la persona si le hemos hablado de mala manera, o si nos han hablado de mala manera, perdonarlos, porque si el Señor nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Y perdonar, hay que perdonar rápidamente. No dejar que pase el tiempo. Yo soy así, yo tengo victoria por eso, porque cuando yo veo en mi vida que me quiero enojar por algo, trato de reprimirme, salirme de esa situación y pedir enseguida al Señor, perdoname si actué injustamente, perdoná a fulano, a mengano, yo los perdono, y así tratar de dejar de lado eso, porque si se acumula en mi interior, el perjudicado, o sea, soy yo. El perjudicado verdaderamente soy yo. Otra de las cosas, acá los que saben, los médicos dicen que cuando uno se enoja tiene que practicar la respiración profunda. Respirar profundamente, y exhalar. Eso hace bien. Y también cuando uno camina y sale toda la adrenalina, todo ese enojo se mitiga, se aplaca y se va. Esas cosas que estoy diciendo ahora, lo último, son cosas que por ahí los médicos por ahí dicen, ¿no? Y bueno, si queremos enojarnos, hermano, para culminar digo esto, si nos queremos enojar, enojémonos contra el pecado que quiere vencernos, y enojémonos contra el diablo y sus obras, si queremos enojar. Pero, hermanos, solo no vamos a poder. Necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Cualquier persona que quiera tratar de controlar el enojo, que no tenga el Espíritu Santo, le va a costar horrores y siempre va a estar esclava de eso. Pero si nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo y tenemos una buena relación con Dios, vamos a andar en el Espíritu, vamos a ser pacientes, van a manifestarse las obras del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas. Amén. Así que bueno, hay victoria, hermano. Así que si hay alguna, tienes esa tendencia en enojarte y explotar, bueno, el Señor te ha hablado en esta noche. Y bueno, es cuestión de practicar todas estas cosas que estábamos diciendo acá a lo último, ¿no? Estos pasos. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por este mensaje, te doy muchas gracias porque hay victoria en tu nombre, te doy muchas gracias porque tú, Señor, has perfeccionado tu obra en mi vida y, Señor, quieres seguir perfeccionándola, Señor, y también en cada hermano, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a hacer. Te pido que nos ayudes a tener la victoria en todo momento. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu. Gracias, porque gracias a ti podemos tener, Señor, la victoria, Señor. Te agradecemos por este mensaje. Ayúdanos que nos podamos arrepentir, Señor, de nuestros errores, nuestras fallas, y podemos vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre, bendice esta congregación, bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, cada día a poder enfrentar diferentes situaciones, Señor, y que puedan mantenerse en calma, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Te digo amén, amén y amén.